Reciban todos un cordial saludo. En representación del grupo número 3, le traemos una breve reseña sobre el libro de Historia de la Medicina en el Estado Guárico, el cual fue escrito por el doctor Rafael Malaspina Guerra y habla de la medicina en esta región desde la época precolonial hasta la actualidad. Hablaremos específicamente de los capítulos 11, 12, 13, 14 y 15, iniciando por el capítulo 11, que habla sobre la creación de la primera Sociedad de Médicos y Cirujanos de Venezuela, propuesta por el doctor Luis Racetti, el doctor Nominici y el doctor Rizquez para el año 1893, pero eso se disolvió un año después. Pero para el año 1902, el doctor Luis Racetti continúa con esta idea de crear como un ente rector con referente a la sanidad, a la salud y a toda la investigación científica que tiene que ver con el descubrimiento de enfermedades, un poco de botánica. Torrealba fue un médico filósofo de gran sensibilidad social y humanista. Empleaba en su vida la filosofía, ya que la leía de distintos filósofos y personajes que se dedicaban a distintas áreas, ya que era de los que creía que el médico que solo sabe de medicina ni de medicina sabe. Citaba filosofías en su vida diaria y en distintos discursos. Torrealba nadie se había acercado tanto a la definición hipocrática de que el médico filósofo es igual a Dios, ya que entre la medicina y la filosofía son muy pocas las diferencias. En la academia siempre se preocupó, ya que él no creía ni en los exámenes ni en los examinadores. Capítulo 13. En este capítulo podemos visualizar que el doctor Julio de Armas fue un poseedor de un espíritu inquieto e infatigable, ya que éste siempre estaba en busca de algo provechoso para poder intentar o realizar obras. Sus estudios en el llano pueden reflejar a sus habitantes en su libro titulado El problema de la insalubridad en el estado Guárico. Explica una serie de causas que se van desde lo geográfico, social, económico y psicológico. Él concluía que la mala alimentación del venezolano se debía a la ignorancia y la miseria que tenemos nuestra primitiva agricultura, como también las intoxicaciones exógenas como lo podrían ser con el café, el tabaco y el alcohol. Y les comentaré sobre el doctor Jesús Mata de Gregorio, quien fue el fundador de los estudios de psiquiatría en Venezuela. Según el doctor Moisés Feldman, los antecedentes de los estudios de psiquiatría en Venezuela se remontan en 1801, cuando el doctor Jerónimo Blanco publicó un libro llamado Lecciones de Medicina Legal, hablando también de enfermedades mentales. En 1904 se creó la cátedra en la Universidad Central de Venezuela de Clínica Neurológica y Psiquiátrica. Gracias a sus altos niveles de conocimiento sobre su especialidad, le permitieron ser en 1952 el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Psiquiatría y en su honor, la Unidad de Psiquiatría del Instituto Nacional de los Seguros Sociales tienen su nombre, ya que publicó muchísimos trabajos científicos que fueron la gran base para poder impartir los estudios de psiquiatría en nuestro país. La leishmaniasis es una enfermedad producida por protozoos intracelulares del género Leishmania. Esta enfermedad tiene varias formas de manifestarse. La leishmaniasis americana y Kala-Azar se caracteriza por fiebre, esplenomegalia y leucopenia. El 90% de los pacientes que no son tratados mueren. El primer caso de Kala-Azar en Venezuela fue reportado por el doctor Alfonso Pons y Armanio Martínez en 1941. Este descubrimiento se hizo en las Mercedes del Llano por un proveniente de Altagracia de Orituco. Los primeros estudios de esta enfermedad fue en el Guárico cuando el doctor Héctor Landaeta practicó en el calabozo extracciones de líquido de punción de vasos hipertrofiados en el 1921. El primer caso de brucelosis humana en Venezuela fue diagnosticado en una cueva. El descubrimiento de este caso fue realizado por los doctores Antonio Ortiz de Calabozo y Héctor Landaeta Pallares, quienes publicaron sus hallazgos en revistas médicas en 1939 y 1940 respectivamente. Ambos doctores provenían del estado Guárico, que también ha realizado importantes contribuciones a la literatura médica local. Lamentablemente Venezuela fue el país en el que se encontró el primer caso de brucelosis humana. También se han registrado casos de varias enfermedades infecciosas a lo largo de la historia. La rabia, una enfermedad transmitida por perros y otros animales, fue investigada por primera vez por de Armas, quien encontró evidencia de la enfermedad en perros y zorros en diferentes localidades en 1936.
Luego se sospecha que una epidemia de fiebre amarilla afectó a San Juan de los Morros en 1884 y causó una reducción significativa de la población. También hubo brotes de fiebre amarilla en Sarasa en 1908. Por otra parte, la peste bovina, una enfermedad que afecta al ganado, apareció por primera vez en Venezuela en 1908 y desapareció en 1920, con Altagracia de Orituco, experimentando un brote en 1912. Estos casos demuestran la importancia de la vigilancia y el control de enfermedades infecciosas en el país. La viruela llegó al país con los conquistadores españoles y los esclavos negros, cuando en 1804 se inició la vacunación contra el mal dirigida por el doctor Francisco Javier. Carlos del Pozo colaboró fervientemente en las tierras del Guárico. El doctor Juan Albot no menciona al Guárico en su breve historia sobre la viruela en Venezuela. Existen varios tipos de viruela, la propiamente dicha, que es la varioloide, que esta afecta de forma leve a las personas vacunadas, y a la lastrim, que esta última se manifiesta como la viruela pero sin las complicaciones. El doctor Julio de Armas se refiere en su libro del problema en la insalubridad rural en el estado Guárico a los estudios que se han hecho de la parasitosis intestinales. Específicamente habla de las helmintiasis y los protozoos.